al despertar, al despertar. Buenos días, bienvenidos a la entrevista de hoy en GAFA TV Ecuador en Al Despertar. Estamos en un país fallido, un estado fallido. Hay la narcopolítica, dicen que hay narcogobierno, hay narcoinstituciones, y los ecuatorianos en medio de eso, ¿qué somos los ecuatorianos? Le pregunto y le doy el saludo cordial a nuestro invitado de hoy, al sociólogo Napoleón Saltos. Napoleón, ¿qué somos los ecuatorianos en medio de lo que he dicho? Narcopolítica, narcoestado, estado fallido, se dice un gobierno vinculado también con estas situaciones. ¿Qué somos los ecuatorianos? Buenos días, Napoleón. Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Nuestro país viene con una crisis larga, no es únicamente ahora, pero tendríamos que diferenciar entre lo que pasa en escena, en lo que pasa arriba, en las contradicciones que hoy estamos viendo y en el manejo de los grupos de poder económico y político. Allí es donde observamos este vínculo con el capital, el narcotráfico, el capital criminal, porque el narcotráfico y el capital criminal no pueden funcionar sino con vínculos fuertes, con el Estado y con el mercado, con padrinos y con accionistas. Es una fusión, es un vínculo. Recuerdo una obra que escribe un mexicano que se llama Los carteles no existen, que es interesante porque dice, ¿qué hace el poder? El gran poder dice, allá están los carteles, esos son los mafiosos, cuando en realidad lo que existen es los grupos económicos y los grupos políticos fusionados con el narcotráfico y el capital criminal, porque ya no es solo capital especulativo. Hay un dato interesante en eso, de lo que está pasando en el Ecuador. Alrededor del 60% de los flujos financieros, es decir, de los flujos que pasan por los bancos, no solo por el Banco de Guayaquil, también por los otros bancos, están bajo observación. Entonces, es un momento en que no solo está el tema de la política, sino de la economía. Pero digo, vemos por arriba y en realidad hay un Estado fallido. Napoleón, la gente dirá, ¿y qué hace la UAFE? Claro, ¿y qué hace la Fiscalía? Porque eso es parte de esta crisis, parte de la vinculación, porque hacen investigaciones interesadas, no investigaciones autónomas. Ahora, ¿qué pasa abajo? Yo creo que lo interesante es ver qué pasa y qué piensa la gente. Mira, los últimos resultados de alguna manera fueron sorprendentes, y digo sorprendentes porque como tenían controlada la información las encuestadoras, creo que hasta nosotros, críticos, terminamos diciendo sí, el sí va a triunfar, va a haber esta perspectiva, cuando tal vez sospechábamos que el no puede estar tan abajo, pero hasta ahí. ¿Qué hace la gente abajo? Abajo hace otra expresión y cambia y modifica el escenario político, derrota a las posiciones, primero al gobierno, pero también al Partido Social Cristiano, y logra abrir un nuevo escenario, otro. Ahora tenemos sí a la Revolución Ciudadana primera fuerza, pero existe Pachacuti segunda fuerza, entonces como que sacude el escenario y les dice, bueno, veamos qué pasa ahora. En segundo lugar, yo creo que en él no solo hay un rechazo al gobierno, hay una intuición de que el camino que está proponiendo el gobierno y los últimos gobiernos está fracasando y es necesario dar un viraje. Napoleón, el presidente y el gobierno manejaban el relato del que el que no vota por el sí, es decir, vota por el no, era narcotraficante y era traidor, se decía. Pero resulta que con las últimas revelaciones como que se revierte eso, ¿verdad? No los votantes por el sí, sino los patrocinadores del sí. ¿Cómo entender este rollo? En realidad ahí lo que estamos viendo es cómo se preparaban a la impunidad en forma mucho más alta, porque bajo el pretexto de que se apruebe la extradición, ¿qué es lo que se estaba aprobando? En realidad, con las otras preguntas, porque este era de enganche,
se estaba aprobando una intervención nuevamente en la justicia, en la fiscalía. La segunda pregunta era la fiscalía, es decir, un control mayor de la fiscalía. El tema del Consejo de Participación Ciudadana, en el fondo, era un control, así como hubo en el periodo anterior. Nos quejábamos en el periodo de Correa que tenía el control de todos los poderes. En la pregunta, las consultas iban en esa dirección. Por ejemplo, una de las trampas, porque nadie lee los anexos, era que en 7 de las 8 preguntas decía que mientras la Asamblea no apruebe las leyes, el gobierno iba por decretos. Entonces, todo este afán es el que se le desmonta. Y Pipo Lazo, el exsecretario de Comunicación, dice que las dos preguntas del Consejo de Participación eran las claves. Es decir, para tener controlado los organismos y las instituciones de control. Y ahora podríamos decir que es cierto, bueno, controlar la Contraloría, la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura. Pero ¿qué destino le espera al Ecuador en medio de esto? En medio de esto, ¿qué podemos esperar o qué podemos anhelar para el futuro? A nivel institucional estamos viendo que una vez que hay la derrota del gobierno, convierten a la consulta en un hecho gubernamental. Es decir, y no digo que este gobierno seguirá, yo digo más que mandarle se va a caer solo, pero si se centra únicamente en la atención del gobierno, se pierde esa energía que viene desde abajo, incluso con la consulta, sobre el tema programático, sobre la posibilidad de ciertos virajes. Ahora, ¿qué estamos observando? Miremos, mientras se da esta consulta, viene el Consejo de Participación Ciudadana y se hace ya una especie de nueva mayoría, que es una alianza entre el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana. Entonces, ¿hasta dónde los organismos, una vez que el gobierno es derrotado, van a cobrar su autonomía y ser un contrapeso y ejercer lo que tienen que hacer, ser organismos de control? Porque de otra manera lo que tenemos es un círculo vicioso. Ayer teníamos los casos emblemáticos de corrupción, la Petrochina, Coca-Cola Sinclair, las refinerías, etcétera. Después tuvimos INA Papers y ahora tenemos el Gran Hermano. Y el problema... El Gran Padrino. El Gran Padrino y el caso del Encuentro. El problema es que ninguno de esos casos después se cierra. No, por esto la pregunta sería, ¿cómo hacer que este no se reivindique para la ciudadanía? Se reivindique para cambiar el modelo y la dinámica del país y no simplemente sea una lectura para tapar los intereses de otros grupos, de otros sectores. Yo creo que hay una primera disputa sobre el propio sentido del triunfo del no. Porque las fuerzas políticas que hacen, empecemos por la Revolución Ciudadana, va a decir ese es mi triunfo. Pero cuando hacemos un análisis un poco más detallado, por ejemplo, del mapa del no, vamos a ver que el sí triunfó en las ciudades, incluidas las ciudades en que hubo el triunfo de la Revolución Ciudadana. Quito, Guayaquil, Esmeraldas, en todas las ciudades, esto es interesante estudiar, triunfa el sí. Porque en las ciudades sí impactó la estrategia de miedo, esta estrategia de terror, de la seguridad y del ataque, eso sí impactó en la ciudad, incluso en Quito, triunfa el sí. Pero ¿en dónde triunfa el no? El no triunfa en el campo, triunfa en las provincias en donde hay una cierta organización indígena, social, donde triunfan candidatos que en cambio proponen no solo una oposición al gobierno, sino algunos temas programáticos. Entonces, en este sentido hay una disputa para no permitir que esto, que es un pronunciamiento interesante, sea reducido. Primero, solo a si se va o no se ve el gobierno. Es un tema muy coyuntural, porque lo interesante no es solo si se ve el gobierno, aquí hemos votado quién viene y qué viene, ¿Para qué? qué programa viene. Entonces, si logramos dar no solo una respuesta inmediata, coyunturalista, sino una respuesta más estratégica de país, creo que incluso se abre una oportunidad. Allí hay responsabilidades. Vamos a ver si las fuerzas que quedan ahora en escena, tanto la Revolución Ciudadana como sobre todo Pachacuti, tienen capacidad de esta sensibilidad o nos quedamos en lo típico. Aquí el Ecuador, y yo mismo asumo la responsabilidad en algunos casos, hemos ido a votar gobiernos y este gobierno se va a ir.
Votar sistemas sería la idea, en otras cosas. Y Napoleón, entonces, para terminar, ¿cuáles son los escenarios entonces que tiene el Ecuador en este momento? Un escenario pues podría ser la caída del gobierno, ya sea por muerte cruzada o juicio político, pero ¿cuáles son los escenarios que tiene ahora el Ecuador? Y tomando en cuenta lo que tú dices, Napoleón, que reivindicar este triunfo del no como una voz para cambiar, para mejorar, para cambiar el modelo y el sistema, si es que algunos dirán. Yo creo que vamos a tener algunos escenarios inmediatos. Durante un tiempo el tema central va a ser ¿se queda o se va el gobierno? Eso es lo que se está discutiendo ahora en la Asamblea, a través del juicio político, el impeachment que se dice, puede haber ese camino, aunque ahí los poderes reales tenemos que ver cómo se comportan. Mientras las Fuerzas Armadas y las negociaciones de reparto no funcionen, eso quedará en los juegos que se están haciendo aquí a nivel parlamentario. Seguramente el gobierno buscará prolongarse. No creo que en lo inmediato, excepto que hay un desgaste mayor, Lasso vaya por sí mismo a la muerte cruzada, porque está defendiendo. En este momento, si se va Lasso, en medio del escándalo y del caso del encuentro, estaría confirmando todo lo que está pasando. Lo que va a procurar es ver otra vez, como han hecho en otros casos, tapar, distraer, como ya lo está haciendo. Inmediatamente que hay un caso tratan de sustituirlo o de ampliarlo. Pero yo creo que hay un escenario un poco más profundo. A mí me parece que después de acabadas las elecciones van a empezar a emerger los problemas reales de la gente, porque la crisis económica no se ha acabado, el desempleo no se ha acabado, el tema de los hospitales no se ha acabado. Van a aparecer puntos de conflicto como todo el tema extractivista, que también fue derrotado y que va a aparecer como fuentes de conflicto y de movilización. Entonces, a la vez que va a haber este escenario institucional, creo que va a haber un escenario más de movilización y de calle. Agitación social, calles. Porque las circunstancias más allá, las movilizaciones, las grandes, no se hacen por decreto, no se hace porque llame un dirigente, así sea el presidente de la CONAIE, se hace porque hay condiciones y efervescencia abajo. Cuando los de arriba no gobiernan, los de abajo levantan su voz, y yo creo que eso va a pasar. Este año va a estar marcado por esa tendencia, pero también habrá que ver si es que, como ya se dio en junio, mira, en junio yo diría hubo un debate en los sectores movilizados. Esta movilización va en dirección a exigir los 10 puntos y una respuesta, o en un momento otra vez le metieron en la asamblea para la caída de Lasso. Y este debate siempre hay también en los sectores sociales, o es una respuesta de coyuntura en coyuntura, apoyando tal o cual fuerza, o hay un camino autónomo que a veces requiere mucho más tiempo. Muy bien, este diálogo con el sociólogo Napoleón Saltos, haciendo una aproximación breve a lo que está pasando en el país. Lo que nos ha dicho es, y con eso me quedo, que este año que recién ha comenzado, estamos recién en febrero, va a ser un año agitado, va a ser un año de incertidumbre, y se verá cuáles son los escenarios que van a prevalecer en nuestro país. Señoras y señores, yo creo que esto tenemos que seguir hablando quizá todos los días, porque a todos nos interesa y a todos nos afecta lo que está pasando en el Ecuador. Señoras y señores, hasta la próxima. Al despertar, al despertar.